Bien. Vamos a comenzar. Hoy estaremos estrenando un nuevo capítulo, hermanos. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leerlo del 1 al 9. Juan capítulo 4, del 1 al 9. Quisiera dar lectura a estos versículos para posteriormente poner en manos del Señor este tiempo de estudio. Juan 4, del 1 al 9. Juan 4, del 1 al 9 dice: Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hasta ahí, hermano. Vamos a orar. Señor, te pedimos que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos más de ti. Moldea nuestro corazón, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. La única manera de conocer, Señor, más de tu voluntad es por medio de tu palabra, Señor. No queremos solo escuchar palabras, no queremos adquirir sabiduría solamente, Señor, sino que queremos ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida diaria. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, como dije en el inicio, hemos comenzado un nuevo capítulo, ¿verdad? Capítulo 4. Seguimos avanzando poco a poco en este evangelio. No sabemos cuánto tiempo, hermanos, vamos a tardar para terminarlos. Tal vez hablamos más o menos un estimado tal vez de 2 años, y para terminar el libro, 2 años más, si nos enfocamos solo en el libro de Juan, ¿verdad? Sin involucrar otro tema. Lo que sí sabemos es que desde que comenzamos en agosto de 2025 hasta hoy hemos avanzado 4 capítulos, debido a que lo estamos estudiando, hermanos, de manera expositiva, versículo a versículo. Y el desenlace del capítulo 3 fue un capítulo interesante, hermanos, que hablaba sobre el amor del Padre al Hijo, ¿verdad? Y por causa de ese amor, Él le muestra todas las cosas. En otras palabras, como resultado del amor que el Padre, hermanos, le tiene al Hijo, Dios le muestra todo lo que está haciendo. Y en el versículo 35, Juan dice: el Padre ama al Hijo. Juan 3:35, hermanos, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Este texto dijimos que proyecta, hermanos, la relación de los cristianos con Dios, pero está fundado en el amor de Dios por el Hijo. También hablamos de 5 razones del por qué debemos confiar en Jesús, hermanos. También hablamos, ¿verdad?, la semana pasada sobre esto. Número 1, porque Él es superior a todos los demás, Juan 3:31. Porque fue enviado por Dios en una misión de redención, Juan 3:34. Porque Dios continúa dándole la plenitud del Espíritu, Juan 3:34. Porque Dios lo ama, Juan 3:35.
porque Dios ha puesto todo su, en sus, en su mano. Juan 3:35. Todo esto, hermanos, muestra la deidad del Hijo, y por eso confiamos en Él, por eso confiamos en Él como nuestro Salvador, porque el Padre ha puesto todo, hermanos, en sus manos. Y esta es una razón del por qué Juan dice, por eso Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El día de hoy estamos en el capítulo 4, voy a leer el versículo 4. Versículo 4, dice Juan 4, el capítulo 4:1, ¿verdad? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Bueno, aquí ya vemos, hermanos, un desarrollo, un panorama más abierto de lo que está pasando, porque dice que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús estaba bautizando, incluso más discípulos que Juan. Y de alguna manera, por así decirlo, Juan le había, es como si le hubiera pasado, ¿verdad?, la antorcha a Jesús para iluminar a los hombres, hermanos. Así que ahora vemos a Juan menguando, disminuyendo, mientras que Jesús, hermanos, está creciendo, ¿verdad? La popularidad de Jesús estaba creciendo más y más, hermanos. Venían a Él para escuchar de sus enseñanzas y los fariseos, hermanos, no perdían de vista a Jesús y a Juan. No los perdían de vista. Lo más seguro es que les llamaba, hermanos, la atención debido a que ambos, hermanos, predicaban sobre el arrepentimiento y el reino de Dios. Y bueno, el relato dice que los líderes religiosos ellos se dieron cuenta de que los seguidores de Jesús estaban, hermanos, en aumento, mucho más rápido que los de Juan el Bautista. Y aquí surge una pregunta sencilla, ¿verdad?, pero poderosa. ¿Cómo se enteró Jesús de que los fariseos se enteraron de que su popularidad estaba creciendo y que estaba bautizando más, ¿verdad? Hasta que estaba bautizando, ¿verdad? Bueno, tenemos unas sugerencias. Número 1, Jesús aplicó su omnisciencia. Ya lo habíamos visto antes, ¿verdad?, en otros versículos. Acompáñenme rapidito, no quisiera entretenernos mucho, ¿verdad?, en esto. A Lucas 7:38. ¿Mande? ¿Cómo se enteró Jesús de que los fariseos se enteraron de que su popularidad estaba creciendo y que estaba bautizando? ¿Cómo se enteró? Lucas 7:38. Lucas 7:38, me indican con un amén. Lucas 7:38 habla de un fariseo, ¿verdad?, que invitó a Jesús a comer a su casa, ¿verdad? Y estando ahí, llegó una mujer, ¿verdad?, probablemente muy conocida por todo el pueblo, porque el escritor dice que era una pecadora, Ella, al darse cuenta que Jesús estaba en casa de este fariseo, ella llega, ¿verdad?, y se puso a los pies de Jesús llorando, ¿verdad? Y dice el versículo 38, dice, Lucas 7:38 dice, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Y aquí está una ilustración. Vean lo que dice. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado, dijo para sí. Esto dijo para sí. Pongan atención. Dijo para sí. Eso significa pensó. Dijo para sí. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y aquí es donde vemos, hermanos, vean,
Aquí es donde vemos la omnisciencia de Jesús. Véanlo, versículo 40. Jesús le dijo, ¿cómo supo? ¿Cómo supo lo que estaba pensando? Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro. Le contestó. Hasta ahí, hermanos. ¿Cómo supo Jesús lo que estaba pensando? Por su omnisciencia, porque Él es Dios. Otra segunda razón de por qué Jesús supo que los líderes religiosos se enteraron de que sus seguidores estaban creciendo más que los de Juan. Tal vez se le fue revelado, hermanos, por el Padre o por el Espíritu Santo. Otra razón pudo haber sido información, hermanos, que recibió de parte de otra persona familiarizada, ¿verdad?, con los detalles. Ustedes pueden hacer sus propias conclusiones, ¿verdad? Aunque yo me quedo con la primera opción, hermanos, su omnisciencia. Pasemos al segundo versículo, Juan 4:2. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El texto nos está diciendo, hermanos, que Jesús no bautizaba. Y aquí nos encontramos con un paréntesis, ¿verdad? No sé si sus Biblias lo tengan, pero recordemos que estos paréntesis son de aclaración. Aunque Jesús no bautizaba. Al leer esto nos damos cuenta de que el hecho, hermanos, de la falsa enseñanza de la regeneración, hermanos, bautismal, es decir, algunas iglesias afirman, ¿verdad?, que es necesario estar bautizado para entrar al cielo. Realmente, ser bautizado es un testimonio público, hermanos, de que has creído en el unigénito Hijo de Dios como tu Salvador. Recordemos que la iglesia cristiana tiene solo dos ritos. Número 1, la comunión, y número 2, el bautismo. Espero hablar más, ¿verdad?, sobre el tema del bautismo próximamente. Entonces el texto que estamos estudiando dice que aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Cómo es que el Salvador del mundo, hermanos, no bautizaba y sin embargo podía salvar? Bueno, como dije hace unos momentos, el bautismo en agua no es necesario, hermanos, para la salvación. Quiero aclarar algo, el bautismo es una responsabilidad, hermanos, de todos aquellos, hermanos, que pusieron su confianza en el Señor Jesucristo. No es opcional, hermanos. Entonces, lo único que necesitamos para ser salvos es creer en el Señor Jesucristo. Veámoslo en Hechos 16:30. Acompáñenme a Hechos 16:30. Hechos 16:30. Hechos 16:30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí es donde nos detenemos y vemos que este texto no debe tomarse, hermanos, a la ligera. Ahora sí que el núcleo, hermanos, de este texto es donde dice, cree en el Señor y serás salvo. Bueno, sabemos que los demonios, hermanos, también creen y tiemblan. Así dice Santiago 2:19. Entonces este texto de Hechos 16:31 usa la palabra cree, ¿verdad? Cree, la palabra cree, que es pistis en griego. Esto implica no solamente creer, como los demonios, ellos también creen y tiemblan, nosotros no temblamos, ¿verdad? Entonces ellos nos ganan porque ellos tiemblan, por así decirlo. Esto implica, hermanos, creer implica confiar, aferrarse, confianza absoluta, lealtad, entrega total, hermano, entrega personal.
Y todo esto al final resulta, hermanos, en obediencia y una relación muy cercana, hermanos, y firme con Cristo. A esto le llamamos creer bíblicamente, hermanos. Entonces, continuando en Hechos 16:33, vamos a mirar cómo hay una secuencia aquí de salvación. Hechos 16:33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces aquí hay una secuencia, encontramos los pasos para ser salvo. Versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Versículo 32, vean lo que dice el versículo 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, hermanos, concluimos con esta secuencia que el bautismo no salva, sino que fue una demostración de que había sido salvo. Y regresando, hermanos, otra vez a Juan 4:2. Recuerden que estamos en Juan 4 del 1 al 9. Si gustan poner un separador ahí, porque vamos a estar saliendo y entrando a eso. Juan 4:2, el texto dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Otra observación que tenemos aquí es que Jesús honra, hermanos, la práctica de Juan, pidiéndole a Jesús, a sus discípulos, ¿verdad?, a bautizar, e incluso él mismo, ¿verdad?, siendo bautizado, pero no bautizó a nadie. Así que los discípulos de Jesús tuvieron en mente 3 puntos, hermanos, importantes. Número 1, el bautismo debe ser de gran importancia. Número 2, esa importancia se encuentra en los términos, hermanos, de la obediencia. La obediencia, hermanos, del cristiano al señorío de Jesús. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro punto, el énfasis del acto, hermanos, el acto del bautismo está, el énfasis del acto está en el testimonio, hermanos, del bautismo, ya que el bautismo nunca puede salvar, hermanos. Es decir, su bautismo es testimonio de su fe en Jesucristo. En fin, el bautismo cristiano se basa en la entrega a vivir en unión con Cristo, hermanos. Versículo 3, Juan 4:3, seguimos adelante. Y luego dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bueno, no sabemos por qué salió de Judea y regresó a Galilea, no nos dice, pero pudiéramos especular, hermanos, que Jesús y Juan el Bautista eran vigilados, tal vez muy de cerca, por personas de gran autoridad, hermanos, debido a que ambos tenían el mismo mensaje de arrepentimiento de pecados. También no debemos olvidar, hermanos, que los discípulos de Juan estaban obsesionados, hermanos, por competir por popularidad, o sea, contra Jesús, ¿verdad? Y los suyos. Y tal vez Jesús quería evitar problemas, o tal vez estaba siendo acosado por los fariseos, y él solo quería tal vez evitar problemas, ¿verdad? El punto es que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario, poderoso, hermanos, este texto, y le era necesario pasar por Samaria. Dice el texto que tenía que pasar por Samaria. Eso nos dice que era la voluntad del Padre que Jesús pasara por Samaria. Jesús en todo tiempo obedeció al Padre, hermanos. Juan 17:4 dice,
te glorifiqué en la tierra habiendo cumplido la obra que me has dado hacer. ¿Ustedes se imaginan tener, hermanos, un corazón como el de Jesús, que escucha, hermanos, y obedece sin pensarlo? Actuar en el momento, en ese mismo momento y no poner excusas. ¿Ustedes se imaginan tener un corazón como Jesús, como nuestro pan, hermanos, de cada día? Hacer la voluntad del Padre y cumplir su obra tal como Jesús lo hizo. Esto no es posible, hermanos. No es posible sin tener una relación con Dios. Entonces dice el texto, y le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, aunque habían más caminos para llegar a Galilea, Jesús tenía una necesidad, hermanos, muy grande. Y era poder entablar una conversación, hermanos, con una mujer samaritana. Aquí ya Jesús no está con las multitudes, hermanos. Aquí Jesús está en busca de una mujer. A diferencia, ¿verdad?, Nicodemo, que estaba en busca de Cristo, ¿verdad? Esta mujer no buscaba a Cristo, sino Cristo a ella, porque Jesús conoce, ¿recuerdan? Conoce, ginosco, lo que vale una sola alma, hermanos. Veámoslo juntos. Lucas 15:10, veremos qué tanto vale un alma. Lucas 15:10. Amén. ¿Cuánto vale un alma? Lucas 15:10 dice, de la misma manera os digo que hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios sobre un único pecador que se arrepiente, hermanos. De la misma manera os digo que hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios sobre un único pecador que se arrepiente. Entonces, regresamos a Juan 4:5. Amén, aleluya. Dice, Juan 4:5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces Jesús llega a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar. Esta ciudad no era una ciudad, hermanos, sino que era una aldea. Y estaba más o menos, según los libros, ¿verdad?, de historia, dice que estaba a una distancia más o menos como de 30 millas al norte de Jerusalén. Ahí mismo, enseguida estaba el monte Gerizim. Monte Gerizim, memoricen este monte, dado que será mencionado en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, en el versículo 20. Después continúa diciendo el texto, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Cuál es la heredad que Jacob dio a su hijo José? Veámoslo, Génesis 33:18. ¿Cuál es la heredad que Jacob dio a su hijo José? Génesis 33:18. Amén. Génesis 33:18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad. Versículo 19, y dice, y compró una parte de campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Más adelante, sígame, Génesis 48:21. Génesis 48:21. Dice, y dijo Israel a José, o sea, Jacob a José, a su hijo José, he aquí yo muero,
pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Versículo 22, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces muere Jacob llamado Israel, padre de José, y pasaron aproximadamente 55 años y muere José. Acompáñenme a Josué 24:32. Josué 24:32. Josué 24:32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Versículo 6, Juan 4:6, regresamos. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces ustedes ya saben por qué le llamaban el pozo de Jacob, ¿verdad? Y sigue diciendo en el versículo 6, dice, cansado del camino. Cansado del camino. Jesús llegó cansado, hermanos. Recordemos que eran más o menos como 30 millas. Recordemos que no tenía un auto, ¿verdad? Como yo, que tengo un Toyota, ¿verdad? 1990, él no tenía eso, ni eso, ¿verdad? Él tuvo que caminar, hermanos, un promedio de 30 millas a pie. Él, siendo el rey del universo, se humanó. Y cuando dice el texto cansado del camino, teológicamente se refiere, hermanos, a la unión hipostática, a Jesucristo, una sola persona, hermanos, con dos naturalezas completamente inseparables, hermanos, una divina y una humana. Entonces, él siendo divino y humano, él se cansó, hermanos, él tuvo sed, él dormía, él lloraba, etcétera, ¿verdad? Cuando leí esta porción de texto, hermanos, cansado del camino, muchas cosas vinieron a mi mente al imaginarme a Jesús, que no solo estaba cansado físicamente, ¿verdad? Porque era humano, sino que está cansado, hermanos. Es un sinónimo de que está cansado, hermanos, de nuestros pecados, hermanos. Isaías 43:42. Está cansado de nuestro culto formal, hermanos, en lugar de que lo tengamos como un estilo de vida. Está cansado de nuestra incredulidad. Cuando se te olvida Dios, ¿verdad? Y optas por hacer tus propios deseos. Cuando ves la vida, hermanos, el mundo, un lugar donde haces planes como si vinieras a quedarte, ¿verdad? Se les olvida de que somos extranjeros, hermanos, y peregrinos en esta tierra, hermanos. Primera de Pedro 2:11. Cuando descuidas tu relación con Dios, ese es un sinónimo, hermanos, de incredulidad. Está cansado de nuestra resistencia y el contristar del Espíritu Santo, hermanos. Cuando violamos la conciencia, cuando desde tu interior te dices, prefiero hacer otra cosa, ¿verdad?, que tener comunión con Dios, tener tiempo con el Señor, ¿verdad?, en sus casas, en oración, en el estudio de la palabra. Él está cansado de eso, hermanos. El resistir el Espíritu Santo. Está cansado, hermanos, de las travesuras y rebeliones. Vean lo que dice Malaquías 2:17. Si gustan acompañarme, hermanos. Está cansado. Malaquías 2:17. Amén. Vean lo que dice. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras
y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. Es decir, las cosas que hice o hago no son tan malas para Dios. No son tan malas. Hay personas que hacen cosas peores, ¿verdad? Se les olvida, hermanos, que Dios es santo, santo, santo. Está cansado, está cansado. Mateo 17:17. Él está cansado, dice. Mateo 17:17 dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Está cansado. Continuamos en el versículo 6, Juan 4:6, la última fracción del texto. Dice, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era la hora de mediodía. Y Jesús, cansado por el largo viaje, ¿verdad? Y por ende el calor máximo, y Jesús se sienta junto a este pozo. Versículo 7. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y Dios, en su soberana voluntad, llegó a este lugar sin prisas, hermanos, sin contratiempo, y Él ahora está en el lugar y tiempo correcto en el que esta mujer samaritana vino a sacar agua. Y como siempre, ¿verdad? Dios nos buscó primero. Dios nos amó primero. Jesús dijo, dame de beber, dame de beber. Y ahora Jesús está viéndola a ella a Él. Y estamos a punto de ver dos temas aquí. Número 1, agua viva. Número 2, adoración. Solo son ella y el Salvador a punto de abordar 4 puntos: lo religioso, el género, lo racial y lo moral. Ellos se encontraron, y no por casualidad, hermanos. Nada ocurre por casualidad. Cada detalle es parte, hermanos, de la voluntad de Dios, lo cual es muy importante, ¿verdad? Esta mujer samaritana no busca a Jesús, sino solo agua, ¿verdad? Pero Jesús sí la busca a ella. En ocasiones, hermanos, tienes que ir, hermanos, a Samaria a buscar a los samaritanos. Lo que quiero decir es que hay un pensamiento aquí. Hay un pensamiento aquí. Llegar a las personas, hermanos, para hablarles de Cristo no siempre es cómodo. A veces puede ser difícil, pero tienes que ir donde está la gente, ¿verdad? Si quieres llegar a ellos. Aunque tengas, hermanos, que salir de tu comodidad. Es como el bombero, ¿verdad? Cuando entra a la casa, ¿verdad? En llamas para rescatar a los que están adentro. El bombero no está como que, no está desde afuera, ¿verdad? Gritándoles, salgan antes de que se queme la casa. Él tiene que entrar adentro, ¿verdad? Aún sabiendo que puede perder su vida, ¿verdad? Y esta mujer samaritana tenía una cita, hermanos, con el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Había una cita pendiente, hermanos. Había una cita pendiente. Por eso Jesús fue a donde estaba ella. Él está cansado, sediento, y ella tiene lo que necesita. Pero Jesús tiene el agua, hermanos, que ella necesita. Amén. Y vemos el gran corazón de nuestro Salvador, hermanos, al no condenar esta mujer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, hermanos, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Juan 3:17. A Jesús no le importa que otros no vayan a Samaria o que nadie hable con esta mujer, hermanos. Él recibe a todos los que sabe
que se arrepentirán, no importando, hermanos, sus pecados. Lucas 19:10. Vean, a ver, vean lo que dice Lucas 19:10. De voladita y pongan un separador. ¿Qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es algo que debe estar en nuestro corazón, hermanos. Hay salvación en el Señor. Esta historia, hermanos, que estamos a punto de ver, nos explica la gracia soberana. Él la encontró, Él vino a buscarnos a nosotros primero. Él nos vino a buscar primero. Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Ustedes buscan a Dios, hermanos, y están aquí porque Él nos amó primero. Los amó a ustedes primero, hermanos. Él los busca a ustedes. El tiempo, el lugar y las circunstancias, hermanos, habían sido acordadas, hermanos, por Dios antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo comenzara. Algo parecido, hermanos, ocurre en el Antiguo Testamento con una mujer moabita, despreciada también, llamada Ruth. Vayamos a Ruth 2:1. Ruth 2:1. Me indiquen con una amén. Vamos a leer una pequeña porción de 9 versículos. 9 versículos. 13 versículos. Ruth 2:1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. He aquí que Boz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los pecadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde por la mañana hasta ahora, y está, desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Versículo 10 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Versículo 11 dice: y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y aquí dejando
a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y luego dice ella, versículo 13 dice, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces ella solo llegó al campo, ¿verdad? De vos, y vos también llega exactamente cuando ella estaba recogiendo. Y esto terminó, ¿verdad?, en un romance, y de aquí saldría un hijo que estaría, hermanos, en la línea de David, y por último en la línea de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. En pocas palabras, en los planes de Dios no existen, hermanos, las casualidades. Dios es soberano, Él tiene el control absoluto, hermanos, de todo, sin excepción. D.L. Moody comentó sobre Cristo. Él dijo esto: 2 veces en la tierra nuestro Señor pidió un favor y las 2 veces se les negó. Número 1, aquí cuando dijo, pase de mí esta copa. Número 2, en la cruz cuando pidió agua y en lugar de eso le dieron vinagre. Juan 19:28. Otro asunto importante que debemos, hermanos, notar es que esta mujer vino sola, porque dice el texto, dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Dice, vino una mujer, no varias. Aunque era la costumbre que las mujeres iban hermanos, a sacar agua temprano. Incluso iban en grupos. Esta mujer por alguna razón decidió ir sola. Algunos creen que debido a su mala fama, hermanos, ella era rechazada por las demás mujeres. Entonces, como dije, era una costumbre ver grupos de mujeres sacando agua, ya sea en la mañana o en la tarde, pero siempre andaban en grupos. A lo mejor pudiéramos decir que aprovechaban, ¿verdad?, el tiempo, ¿verdad?, para socializar. Ustedes saben, ¿verdad?, que las mujeres hablan demasiado, ¿verdad? Mujeres hablan demasiado y por si no lo sabían, ellas tienen la capacidad, hermanos, de durar horas hablando. Horas. En el caso mío, mi capacidad de socializar, hermanos, se agota muy pronto, ¿verdad? Y bueno, como estas mujeres andaban siempre en grupo, hermanos, sacando agua de los pozos, los jóvenes varones judíos, cuando buscaban una esposa, ellos iban a estos lugares donde las mujeres sacaban el agua. Entonces esta mujer samaritana es descrita como una mujer madura, con un pasado de muy mala reputación, hermanos. Esta mujer que está, hermanos, impuesta a lo temporal, a lo superficial, quien no tiene ningún problema, hermanos, para hablar con extraños. Tiene una manera de hablar atrapadora, con vanidades impuras. Sin embargo, como todo el que reconoce que es un pecador, hermanos, desde lo muy profundo, ella tiene un anhelo, hermanos, de algo mejor. Otra cosa que dice Jesús aquí en nuestro texto es, dame de beber, dame de beber. Esto no es algo normal, ¿verdad? Que un hombre judío hable con una mujer samaritana no es algo muy normal, mucho menos en público. Esto era en contra, hermanos, de las costumbres de ese tiempo. Además, Jesús era un maestro y los maestros no entablan conversaciones con mujeres con pasados oscuros, hermanos.
Pero en general los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación. Y de eso estaremos hablando, hermanos, más adelantito. El punto es que Jesús, para comenzar una conversación de evangelización, le pide agua. Quiero, antes de brincar al próximo versículo, hacer una observación entre Nicodemo y la mujer samaritana. Nicodemo, vemos una diferencia. Nicodemo viene de noche a buscar a Jesús. La mujer samaritana viene a mediodía sin tener idea sobre Jesús. Nicodemo era muy religioso, un maestro, hermanos, un erudito. La mujer samaritana era solo una campesina, hermanos, sin educación. Nicodemo reconoció a Jesús como maestro. La samaritana no tenía ni idea quién era Jesús. Nicodemo era muy rico. La mujer samaritana era pobre. Nicodemo era un principal entre los judíos, un principal, o sea que era importante. La mujer samaritana era de los restos, hermanos, de la sociedad samaritana. Versículo 8. Versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces los discípulos se fueron a la ciudad, tal vez a conseguir algo de comida, ¿verdad? A McDonald's, a Whataburger, no sabemos qué comida, pero lo que sí sabemos es que no es casualidad. Todo lo que fue aconteciendo según fue planeado por Dios, hermanos. Y es interesante también el hecho de que fueron a la ciudad, hermanos, a comprar comida a los samaritanos, dada la rivalidad que, como dije, estaremos hablando. Versículo 9. Versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ok, aquí es donde vamos a enfocarnos en por qué los judíos y los samaritanos no se relacionan. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ok, primero que nada debemos de saber que los samaritanos, hermanos, ocuparon el país que pertenecía a la tribu de Efraín. Y la tribu de Manasés, la capital de este país era Samaria, una ciudad grande y espléndida, o sea, estaba progresada. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, hermanos, a Asiria, el rey de Asiria envió gente de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefar en Samaria. Y eso lo podemos encontrar, hermanos, si ustedes quieren verlo en sus casas, en Segunda de Reyes 17:24, también en Esdras 4:2. Ustedes lo pueden, si quieren, anotarlo. El asunto es que estos extranjeros, hermanos, se mezclaron, hermanos, con la población israelita que estaba todavía alrededor de Samaria. Estos samaritanos adoraban a ídolos de sus propias naciones. Después un sacerdote judío fue enviado desde Asiria para enseñarles la religión judía. Y se les enseñó los libros de Moisés, pero al mismo tiempo, hermanos, vean, no pudieron deshacerse de sus costumbres idólatras. Entonces los samaritanos decidieron adoptar ambas religiones, judaísmo e idolatría. Esto lo pueden ver también en Segunda de Reyes 17:26. Eso lo pueden ver en sus casas, Segunda de Reyes 17:26. Y es como el que viene, ¿verdad?, a la iglesia y sigue con sus mismas costumbres. Es algo parecido. Entonces los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron la religión judía y la religión idólatra. Fueron considerados como mestizos y fueron despreciados por
los judíos. Entonces, hubieron varias razones del por qué estos samaritanos no eran muy queridos por los judíos. Número 1, los judíos, después de regresar de Babilonia, ellos comenzaron a construir, construir el templo, y era Nehemías, hermanos, quien estaba encargado de la construcción de los muros de Jerusalén. Pero los samaritanos deseaban en su corazón detenerlos. Así eran ellos. Nehemías 6, hermanos, si gustan acompañarme. Amén. Nehemías 6:1 al 2. Nehemías 6:1 al 2. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, estas son las tres joyitas, hermanos. Sanballat, Tobías y Gesem el árabe. Y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Versículo 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ustedes pueden seguir leyendo en sus casas, hermanos, sobre esto. Punto número 2, los samaritanos hicieron su propio templo, hermanos, para ellos mismos en el monte Gerizim. Según ellos dijeron que Moisés les dijo que ahí es donde ellos deben de adorar. Y el Sanballat, el líder de los samaritanos, puso a su yerno Manasés como sacerdote. Y esta religión idólatra de los samaritanos, hermanos, continuó. Punto número 3. Samaria se convirtió en un lugar de refugio. Esto les va a parecer familiar, vean. Samaria se convirtió en un lugar de refugio donde todos los delincuentes de Judea y otros países huían, hermanos, para esconderse de la justicia. Todos estos delincuentes, hermanos, asesinos, violadores, iban a Samaria y ahí se quedaban. Entonces el odio fue aumentando entre los judíos y ellos. Esto no sé si les parece familiar. Algo que está pasando hoy en día. Ahí se los dejo de tarea. Punto número 3. Y como dije antes, los samaritanos solo recibieron los 5 libros de Moisés y rechazaron los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. Entonces, hermanos, por estas razones había un pleito, hermanos, muy fuerte entre ambas naciones. Era muy fuerte. De hecho, los judíos creían que los samaritanos era la peor raza, hermanos, la peor raza humana. Veámoslo como en un pleito entre Jesús y los judíos se ve esto. Vean, Juan 8:46. Juan 8:46. Amén. Jesús diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esto es muy poderoso, hermanos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús le dice a los judíos: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47. Versículo 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos, vean lo que dice, no decimos bien nosotros,
que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y a vosotros, y vosotros no, y vosotros me deshonráis, perdón. Si un judío quería ofender, hermanos, si un judío te quiere ofender, te querían ofender en esos tiempos, su palabra más ofensiva era llamarte samaritano o que tienes demonios, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, Jesús, hermanos, rompió esa barrera que había entre los judíos y los samaritanos. Por eso leíamos en el versículo 8 que los apóstoles habían ido a comprar de comer a Samaria. Ellos siguieron, hermanos, el ejemplo de Jesús. No solo escucharon las palabras de Jesús, sino que recibieron, hermanos, el mensaje y vivieron lo que recibieron, hermanos. Versículo 9, Juan 4:9. Dice, si regresamos, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por la simple razón de que en Jesús, hermanos, no hay costumbres que estén por encima del amor de Dios, hermanos. Y Jesús llega a salvarla. Se desconoce, hermanos, el nombre de esta mujer. No sabemos su nombre, pero lo sabrán aquellos, hermanos, que entren al cielo. Ahí conocerán su nombre. Esta mujer, que sabemos, ¿verdad?, que le dicen la mujer samaritana, hermanos, simboliza a aquellos que de muchas maneras intentan satisfacer su profunda sed de su naturaleza carnal, hermanos. Hermanos, su nombre no es importante, no es importante. Su necesidad es lo que importa, hermanos. Es su necesidad. La gente la tenía como poca cosa, hermanos, sin valor, pero Jesús, el Salvador de ustedes, Amén, amén. nunca la etiquetó ni la acusó, ¿verdad? Al contrario, el Rey del Universo, hermanos, le pidió agua. Así es Cristo, ¿verdad? Hasta la fecha. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Digámosle al Señor que perdone nuestros pecados y que tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, ciertamente no somos tan distintos, hermano, Señor, a la mujer samaritana. No somos tan distintos de quien no sabemos su nombre, Señor. Pero lo que sí sabemos es su necesidad espiritual. Y nosotros, Señor, estamos igual, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Todos tenemos una historia, Señor, aquí. Todos tenemos una historia. Y nosotros, igual, Señor, ayúdanos. Todos queremos pedir, Señor, perdón por nuestros pecados. Y estamos aquí, Señor, para pedirte perdón. Estamos aquí para que nos ayudes a vivir para ti, Dios. ¿Cómo no darte la gloria, Dios? Si tú proveíste a tu propio Hijo para perdón de nuestros pecados. Tú viniste a buscarnos, Señor. Tú viniste aun cuando todavía estábamos vagando en otro tiempo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, adorando tu nombre. Y yo, Señor, me uno a ellos. Danos santidad, Señor. Danos luz. Ayúdanos, Dios. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están aquí, Dios. No sabemos sus problemas, sus luchas espirituales, Dios, pero tú sí las conoces. Queremos que nos ayudes, Dios. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos faltado. Oro por mis hermanos que pudieron llegar, Dios. Ayuda a cada uno de ellos. Queremos darte la gloria, Señor, siempre, por los siglos de los siglos, Dios. Amén, Dios. En el nombre de Jesús.
Amén.